A mí me pareció importante contar porque mi historia lleva detrás las voces de un montón de mujeres que nadie conoce, entonces me pareció que estaba buena contarla. Y además, en lo personal, me parece que, no sé, que es una historia llena de esperanza. En el mundo, en las mujeres de la fila, todo parece siempre como muy gris. Entonces, contar una historia distinta, o por lo menos con un final hasta ahora feliz, me parece que también eso es esperanzador. Pero vos, Benja, ¿por qué? Me parece que las películas tienen una... Cuando uno encuentra en una película un objetivo, y una función y una posibilidad de meterte en una temática completamente desconocida, la verdad que a mí me atrae un montón. Sobre todo porque creo que el cine social y político son herramientas muy fuertes para traer una pregunta, ¿no? Yo siempre creo que las películas tienen que traer una pregunta. Y esta trae una gran pregunta que es, la verdad, no sabemos nada de los familiares que están en la cárcel. Me pasó eso cuando vi la charla TED de Andrea, que me di cuenta que no sabía nada de los familiares y más allá de que y soy una persona que tiene cierto contacto con la cárcel. Y por otro lado, me parecía que esa pregunta me llevaba a muchos lados, hablar de la justicia, hablar del sistema penitenciario, hablar de los internos y ver esto que son los familiares como si fuera algo nuevo, impensado, como que la sociedad nunca se pregunta quiénes son los familiares, y creo que ahí fue cuando encontré un poco el porqué más profundo, ¿no? Sobre todo pensando cuando ya la conocí a Andrea y Andrea empezó como a contarme un poco lo que hacen en la CIFAD, que es la asociación que formaron con las mujeres. Ahí es como que encontrás un canal como muy concreto hacia dónde ir. Y creo que la película viene básicamente como a ayudar a que eso se difunda, se pregunte, que esa pregunta genere nuevas preguntas. Bueno, creo que por eso creo que me acerqué a la película de una manera muy personal, ¿no? Me morí de miedo, sentí que nada, como lo muestra la peli, esa desesperación de un segundo al otro, es como que se hace un agujero en el living de tu casa y no sabes qué hacer. Te morís de miedo porque no sabes qué va a pasar con tu hijo ahí adentro. Crees que lo van a matar en el primer segundo, que no va a sobrevivir, y después te morís de miedo porque tampoco entendés el sistema, no entendés qué es lo que tenés que hacer, con quién tenés que hablar. Es algo totalmente desconocido. Para muchas es algo desconocido y lamentablemente para otras es algo común, es algo natural. Es algo como que les va a pasar, porque ya le pasó a su padre, le pasó a su hijo, lo ven en el barrio todo el tiempo, lo ven en los pibes del barrio, y es difícil pensar que el futuro para ella sea diferente. La primera reacción que tuve fue sorpresa, de darme cuenta que no sabía nada de ese mundo, digamos. Que a pesar de tener una amiga y por la cual llegué a la película o a esta historia, que me hablaba de la cárcel, que trabaja en la cárcel, que tiene como contactos, escucharla a Andrea fue como descubrir que de verdad no sabía nada y que encima no sabía nada de algo que sobre un tema que supuestamente la sociedad sabe. Y en realidad después te das cuenta de que no sabemos nada de la cárcel y que la cárcel es puro prejuicio, es solo prejuicio, porque nadie se quiere acercar, entonces el prejuicio te aleja, te deja como en un lugar tranquilo, entonces te permite como estar sin una pregunta, ¿no? Esencial que te hace la cárcel. Y creo que fue lo primero que me impactó. Entender
Yo por ejemplo me acerco a las historias cuando me interesan mucho, me atraviesan personalmente y creo que acá esta historia me pegaba por muchos lados en lo personal. Y creo que el desamparo de las mujeres y de los familiares es como el punto que más me hermanaba, digamos, ¿no? Yo viví en lo personal, por mi historia personal, viví algo que se podía como reflejar ahí. Creo que hubo algo ahí que me resonaba mucho en mí y que las entendía mucho. Y que creo que eso con Andrea fue como un poco lo que cuando hablamos hubo una conexión como muy directa, digamos. Me dio alivio, porque era como que, ya está. Yo siempre digo lo mismo, cuando vos podés contar algo, quiere decir que eso ya pasó. Te da como cierto, porque tenés que elaborarlo y después recién lo puedes contar. Entonces era cerciorarme una vez más que eso ya había pasado, que mi hijo estaba en casa y que era Natalia, era otra la que ponía el cuerpo, que ese dolor a mí ya me había atravesado una vez, esta vez ya no. Pero me encontré en cada escena, en cada momento. Eso sí me pasó. Y una cosa muy, no loca, pero hay algo que venimos testeando todo el tiempo, es que hay un montón de mujeres que se encuentran en diferentes momentos, pero en todas te dicen, ay, también me pasó lo mismo. Esta sensación, yo tuve la misma sensación, en ese momento me pasó igual. No sé, es una peli que es un espejo en el cual vos te puedes ver. Mira, cuando contás una historia basada en hechos reales, lo primero que yo hago, por lo menos ya como regla en mi vida, es saber que eso no es más una realidad. Porque si no te quedás atado a los hechos reales, en realidad vos estás armando una película basada en esos hechos reales. Porque en realidad una película es una visión sobre un tema. Entonces uno se tiene que hacer cargo de esa visión sobre ese tema. Para eso tenés que construir una historia que está basada en hechos y entonces a partir de eso uno puede como tomar posición y mirar esa historia desde ese lugar. Si uno quiere ser muy fiel a los hechos reales, te perdés, porque dejás de tener tu postura y tu mirada sobre eso y de alguna manera hasta podés lavar tu propia responsabilidad en el relato. Vos sos el que está mirando ese tema y está tomando una visión sobre ese tema. Entonces me parece que cuando uno habla sobre la vida de alguien o sobre un hecho real, tenés que despegarte de ese hecho sabiendo que vos sos responsable de lo que estás diciendo. No es el hecho, lo sucedido, lo responsable de lo que estás diciendo. Es una visión sobre un tema. Esto es una película, cualquier obra de arte, cualquier sistema de comunicación, hasta un diario. Es una visión sobre una realidad. Entonces, y hay que hacerse cargo de esa visión. Entonces, para mí lo primero es agarrarme, y fue un poco lo que hablé con Andrea cuando la primera vez que me llegó, y yo le dije, mira, me encanta la historia, pero para mí el hijo tiene que ser culpable. En la historia real de Andrea, el hijo es inocente. Y ese cambio tiene que ver puntualmente porque la película, yo sentía que no tenía que ser la de Andrea, sino que tenía que ser la película sobre las mujeres. Si la película hubiera sido sobre la inocencia de su hijo, estábamos hablando sobre la justicia, sobre la injusta justicia. Miles de películas han hablado sobre eso. El nombre del padre, por ejemplo. En cambio, al correr y poner que el hijo es culpable, lo que te permite eso es entrar a la pregunta de qué hacen estas mujeres cuando la verdad está a años luz de lo que ellas creen. Y bueno, ahí surge la siguiente pregunta en medio de la película, que es, bueno, ¿qué harías vos con eso, no? Y ahí, bueno, veremos en la película que se responde, digamos, ¿no? Hay algo que nos identifica que tiene que ver con esto de cuidar. Las mujeres, no sé, tenemos que cuidar. Y las familiares cuidan, nosotros somos las que cuidamos la cárcel. No solo porque les llevamos comida, alimento y tal, sino también somos las que intentamos garantizar que salgan vivos de ahí adentro.
somos la voz entre el adentro y el afuera. Siempre estamos ahí abrazando, apapachando, cuidando. Lo que me pasó es que había una realidad que me parecía que estaba bueno ser contada, porque además nosotros nos las contamos todo el tiempo. Pero muchas veces nos las contamos entre nosotras. Entonces me pareció que esas voces tenían que ser amplificadas. Había otros que también tenían que poder escuchar eso para, por naturaleza, las mujeres cuidamos. Entonces, y la cárcel además aniña un montón a ese que está dentro y te obliga a vos a duplicar o triplicar ese rol de cuidado. Si vos no cuidás, si vos no llevas comida, si no vas al juzgado a pedir algo, asistencia, si no estás alerta a lo que pasa adentro, y si no te aprendes ese lenguaje, esa ruta, ese camino, lo más probable es que el otro quede muerto ahí. Los que sostenemos somos nosotras. Son los familiares. Después ahí viene la otra pregunta. ¿Y por qué los familiares son las familiares y por qué las filas están llenas de mujeres? En definitiva, ese es el mundo femenino que rodea la cárcel. Y ahí hay dos cuestiones, digamos. Una que es de qué manera poder descansar un poco, quitarnos un poco de encima de ese peso. Por un lado, como sería sencillo, que el Estado haga lo que tenga que hacer, exigirle al Estado que haga lo que tiene que hacer y que no lo delegue en nosotras. Pero también hay otro ejercicio que es hacia adentro y es también nosotras, como sacudir un poco y decir, che, este es mi lugar, esto es lo que tengo que hacer, estoy obligada a hacerlo, lo hago porque quiero. ¿Y cuánto de esto quiero? Entonces me parece que ahí hay como esa doble tarea, ¿no? De poder elegir en todo caso cuánto, hasta dónde, y que eso no se transforme en un peso agobiante. ¿Vos sentís que hay algo también del legado social que te hace que la mujer ocupe ese lugar o no? Obviamente. Por un lado, bueno, es esto, ¿no? El rol de la mujer y esto del cuidado. Pero además, y eso se traduce también adentro del sistema penitenciario y del sistema de justicia, ¿no? Como que tienen eso muy internalizado. Entonces siempre en automático eso se le va a delegar a la mujer. De hecho, en los oficios judiciales y tal, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y tu familia dónde está? ¿Y tenés familia? Y vienen a tu casa y te hacen un ambiental y encima las trabajadoras sociales te preguntan, aunque el señor tenga 50 años y sea tu marido, como en mi caso, usted lo va a poder cuidar, usted lo va a poder mantener, usted lo va a decir, es mi marido, pero no sé si no es mi hijo de 8 años. Pero el sistema está así. Y bueno, y eso tiene que cambiar. Cuando se toca el tema de la cárcel, por lo general en la ficción, se trabaja mucho más desde el prejuicio, desde el imaginario ya establecido que desde la realidad. Entonces, es muy difícil que alguien que está haciendo un drama, porque estás tocando ese tema, no le subas el volumen, no le pongas más fuego a la temática para que sea más atractivo, entre comillas, porque naturalmente creemos que lo atractivo tiene que ver con que sea exacerbado, que la violencia, que el narco, que la mafia, que la corrupción, que todo esto que acabo de decir son los imaginarios que hay sobre la cárcel. No hay un imaginario humano. No vemos a la cárcel desde el lugar humano. Entonces, cuando de repente esta película viene a mostrar una parte de la cárcel, porque no es una película sobre lo que pasa adentro, sino lo que pasa con los familiares, claro, traes un lugar humano y que ese lugar humano te interpela, pero porque en realidad la pregunta es mucho más cómodo que el otro sea malo a que el otro sea persona, para como espectador darlo, ¿no? Si el otro es malo, yo sé que me puedo separar, pero si el otro es humano, me obliga a mí a posicionarme sobre el otro. Las cárceles no son eso. Pero claro que sí que hay violencia y un montón de cosas. Y no vuelan por los aires porque estamos nosotras. Somos nosotras
las que llevamos ternura, llevamos comida, llevamos humanidad, llevamos luz, traemos esa luz de afuera. O sea, hay como una hijita y eso somos nosotros, es la familia, son los hijos, las mujeres, algunos padres que van. Sí, claro que la cárcel es un lugar oscuro y es un lugar violento. Ahora, lo que me preocupa de las ficciones, digo, ¿y cómo puede ser que todo el mundo, porque me pasa que me preguntan, che, ¿es verdad que es así? ¿Cómo no se horrorizan? Si la cárcel fuera eso, ¿deberíamos estar todos horrorizados? ¿Cómo toleraríamos que las personas vivan esa barbaridad de cosas que muestran, no sé, las últimas ficciones? Porque eso, digo, lo que más me asombra es eso, que no nos hagamos esa pregunta y que de veras piensen, che, ¿y eso será así? Porque si nos hacemos esa pregunta, tendríamos que ir corriendo a hacer algo. Es tremendo que no hiciéramos algo. En esta película, en todos los procesos que yo vengo haciendo de filmación y de rodajes, fue donde puse en práctica absolutamente todo aquello que soy, como profesional y como persona. Y lo puse en práctica sin ningún tipo de filtro, digamos. Y lo que sucedió en el proceso de rodaje fue que fue hermoso. Todos se sumaron a esa manera de mirarlo, todo el equipo se sumó. Todo el equipo se sumó a la manera de mirarlas a ellas también, que participaron del rodaje. Y Natalia, que también trajo su manera y su mirada y su amorosidad. Y teníamos un ritual con Natalia todas las mañanas. Ella sacaba una carta de tarot, yo estudio tarot. Leíamos esa carta y tratábamos de entender qué pasaba. Aprendíamos nuestra vela pensando que el fuego nos puede guiar, porque es creador de vida también. Y esa vela queda prendida durante todo el día de rodaje hasta la noche, hasta que terminábamos el rodaje, entendiendo que somos un todo y no somos una particularidad únicamente, digamos. Y creo que el equipo entero lo vivió, los extras lo vivían, los extras por fuera de que también era CIFAD, los actores, las actrices que participaron, las chicas, y encima después ver que lo que pasa con la gente que mira la película también está en esa línea, de como confirmar que yo por lo menos quiero hacer cine así para siempre. Yo nada, agradecerle la peli, agradecerle todo el proceso de la peli. Bueno, la peli nos trajo un amigo y eso será para siempre. La peli pasará, pero él está y nos ayudó y nos va a seguir ayudando a contar estas historias tan difíciles de una manera muy amorosa. Y eso es te quiero. Para mí conocer a las mujeres de la fila, para decirlo como asociado a la película, pero a las mujeres de ACIFAD, fue también descubrir que ¿cómo decirlo? A veces me alejo tanto de la realidad, protegiéndome de mis propios dolores, que cuando empiezo a encontrar que en nosotros hay una vitalidad tan grande y una ambición tan grande por la vida y por hermanarse y por compartir los espacios de dolor, que me hace preguntarme por qué en mi vida personal no me dedico a todo el tiempo a esto. Y eso creo que me trajo un poco la peli, de volver como a conectarme con la realidad de los otros y saber que yo puedo ser un canal también con lo que puedo aportar, y correrme un poco de mi propio universo para eso.